Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Capricornio. Bueno, mi queridísimo Capricornio, pues ya sabes que hoy aquí vamos a ver un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio. Vamos a ver cómo están las energías, Capricornio. Hablaremos de fechas también, si el tarot nos lo permite. Capricornio, en el trabajo. Mira, puede haber ciertos retrasos dentro de lo que es tu sueldo, ¿bien? Pero esto es algo muy puntual. Dicen que esto no se va a alargar, ¿bien? Que esto es una situación puntual y ya. Capricornio, ahora mismo dicen no hay una pérdida de empleo, no pienses que es que van a cerrar o se van a realizar cambios ni nada por el estilo. Van a intentar mantener las cosas como están, lo que pasa que lo único que puede haber afectado un mes, un retraso en cuanto a tu sueldo. Capricornio, que no estáis trabajando. Dicen que tú vas a iniciar algo con alguien. Lo que pasa que implica también un gasto de dinero. Que esto ya lo vas a ir viendo, Capricornio, más adelante, el tema del gasto de dinero que implica para comenzar y demás. Te veo con una persona allegada a ti o a tu familia realizando esto. Si decides ir hacia adelante con esto, yo te diría, Capricornio, intenta conseguir ese dinero que vas a necesitar, porque yo veo buenas noticias en cuanto a esa llegada de dinero y verás que todo sale bien. Capricornio, que tenéis un negocio. Mira, está habiendo unas salidas de dinero importantes, pero también son como para formalizar ciertas cosas en tu negocio, o sea que es algo que recuperarías después, así lo están diciendo, y que te traerían calma después. Te veo cierta desconfianza también en cuanto a alguien, Capricornio, dentro de lo que es tu negocio. Dicen que es algo que te va a quedar claro que no deberías de haber tenido desconfianza de esta persona en concreto, que es una mujer, ¿vale? Vamos a seguimos. Capricornio, seguimos con tu economía. Capricornio y tu economía, los que estéis esperando un dinero relacionado con lo familiar, con una separación o algo por el estilo, dicen cuidado porque hay amenazas aquí. Entonces, lo que creemos que se va a solucionar ya en este tiempo, dicen posiblemente se retrase. Posiblemente se retrase. O sea, si tú estás a la espera de juicio y demás para recuperar este dinero, no me sale la resolución en este próximo juicio, ¿vale? O en esta próxima llamada que tú tengas o en las próximas noticias que tú tengas, Capricornio. Me sale más adelante. Vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, Capri, con el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver, Capricornio, que estáis solteros. Bueno, hemos salido ya de situaciones de cargas del pasado con bastante éxito, bien, pero ¿qué pasa cuando comenzamos a hablar con personas nuevas? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede aquí? ¿Tiendes a aislarte? ¿Tiendes a alejarte? ¿Por qué esto? Porque cada vez que tú estás en pleno renacimiento y estás a punto de rehacer tu vida, hay algo que te bloquea, Capricornio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Capricornio, que estáis solteritos. Tienes que tomar en tu vida ciertas decisiones, ¿eh? No podrás estar siempre con esa indecisión, ¿no? Hacia las nuevas ilusiones que aparecen.
hacia las intenciones de los demás, porque aquí lo que dicen es que aquí hay una persona que aparece, que es cierto que esta persona no puede en un principio avanzar contigo porque no te puede ofrecer en un principio una relación a la luz, una relación normal. No es que sea totalmente una relación oculta, pero sí tengo que decir que esta persona pues no ha cerrado una etapa con su pasado. Entonces, en un principio será como algo muy lento, no una relación a la luz totalmente, como que siempre notarás esa cosita de que algo hay aquí, no sé el qué, bien, pero que esto te irás dando cuenta más adelante. Capricornio, bien, vamos a ver las intenciones de esta persona contigo, o qué pasaría de cara a futuro entre esta persona y tú, Capricornio. Vamos a ver. Hombre, yo te voy a decir una cosa, Capricornio, que tal y como yo veo las cosas que se van a dar, que igual esta persona va a querer, yo te voy a decir que va a querer continuar contigo. Te voy a decir el por qué no es la persona de tu vida, porque tú lo decidirás así. Porque a ti se te cruzará, en medio de esta historia, a ti se te cruzará otra persona. Pero vamos a esta primera que aparece, que hay algo que no ha solucionado en su vida, que tú te vas a dar cuenta, que es una persona que vas a notar que hoy está, mañana no está, con ciertos altibajos, tú vas a dudar mucho, no tiene malas intenciones, pero no es una persona que sea claro o clara en ese aspecto. ¿Se separará esa persona finalmente de ese pasado? Dicen que sí. Pero cuando llegue ese momento, yo no sé tú, Capricornio, si vas a estar por la labor. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Esta persona, Capricornio, se acercará a tu vida a finales de noviembre, ¿eh? Se acercará a tu vida a finales de noviembre. Aunque muchos de vosotros pienso que está un poco cerca ya, o ha llegado ya, o estáis en comunicaciones o en tonteo, pero si lo miro así como general, te digo, a finales de noviembre es cuando va a llegar esta persona. Y ya te digo, Capricornio, te va a generar desconfianza por este detalle, pero yo no veo una persona que tenga una mala intención. Lo que pasa que, por destino, por lo que sea, a ti en este tiempo que tengas esta relación, pues se te cruzará alguien más y ahí decidirás si sí o si no. Capricornio, vamos a ver, ¿qué tienes que solucionar tú económicamente, Capricornio? Porque he visto ahí un detalle de algo que tienes que solucionar económico y que no sé por qué sale en la tirada de esta persona. No sé qué tiene que ver con fechas o con esta persona. Así lo dicen, ¿eh? Así lo dicen. Date cuenta, Capricornio, que esta persona es necesaria en tu destino para que tú conozcas realmente al que será o a la que será el amor de tu vida, ¿eh? Quiero que lo tengas en cuenta. Luego ya vosotros cada uno decidís el tiempo que duráis o no. Eso ya es cosa vuestra. Pero esta persona parece ser que es necesaria. Y así lo dicen. Capricornio, no te me vayas. Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Capricornio que estáis de novios. Capricornio, casados, en convivencia y novios.
intentando encontrar esa plenitud que pienso que estás a punto de encontrarla, y muchos de vosotros la habréis encontrado ya, ¿no? Pero hay idas y venidas que dejan mucho vacío, ¿no? O mal sabor de boca en esta historia. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Capricornio. Ahora mismo no es momento de que... Bueno, mira, ¿sabes? Voy a ir resumiendo. Mira, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que le sucede a la persona? ¿Por qué estos altibajos? ¿Por qué de repente estamos tan bien y luego hay un alejamiento emocional? Bueno, pues esto tiene que ver con otras cuestiones de la vida de uno, ¿no? Que esto no tiene que ver con la pareja. Que esto tiene que ver con algo, unas noticias que estamos esperando y que nos tienen nerviosos, ¿bien? Tenemos muchísimos altibajos emocionales. Hoy quiero estar aquí, mañana quiero estar allí y pasado no sé dónde. Y siempre estamos en búsqueda de más, de algo más. O sea, esto quiere decir que hay algo que nos falta, que nos está faltando. Pero tampoco queremos dejar la relación, queremos cambios, eso sí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Hay una situación que dice, aunque provoque una discusión familiar, se va a dar un paso más en cuanto a la relación, ¿no? Si tú estás en la situación de esperar un paso más importante, bastante importante en la relación, tú ten en cuenta que se va a dar, ¿vale? Y se va a dar... porque los familiares que se hayan puesto en contra de esta relación, ellos mismos van a cometer un error y un error grave. Y este error, digamos que es como sacar a la luz lo que no se quería ver. No es que no estuviera a la luz, es que no se quería ver. ¿Bien? Y aquí sí llegaría el momento de dar un paso más en la relación. ¿Bien? Vamos a seguir. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Se ha dudado mucho de esta relación, se ha dudado económicamente, se ha tenido dudas a ese nivel, a nivel económico, con la persona que tenemos. Pero también hay muchas personas que se han encargado de que estas dudas estuvieran, ¿no? Entonces aquí dicen, aquí hay un paso más. Aquí hay un paso más. O sea, eso está clarísimo. Y muchas vueltas se le dan a muchas situaciones de la relación, pero finalmente la persona está ahí. O sea, por muchas vueltas que se le dé, y creo que sabes que se le ha dado muchas vueltas a muchas cosas en la relación, pero la persona sigue estando ahí. Entonces, por algo sigue estando. ¿Bien? Capricornio. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Ahora sí con ese mensaje especial del amor. Capricornio. Mensaje especial del amor. Vive lo que tengas que vivir sin pensar cuándo se va a terminar.
Hay cosas que... Cosas no, la mayoría de las cosas todo tiene un principio y un final, ¿no? Entonces, si vivimos siempre pensando en ese cuándo va a ser el final, no vivimos directamente. Así que Capricornio, ya sabes. Vamos a seguir, seguimos. Ahora sí con tu salud, Capricornio, no te me vayas, que te voy a dar otro mensaje. Capricornio, te me cuidas los riñones, ¿eh? Te me cuidas los riñones. Hay algo que no debes dejar relacionado con los riñones y algunos dolores de cabeza. Pero como siempre te digo, ya sabes que yo no soy médico. Vamos a seguir, Capricornio, ahora sí con ese mensaje general. Capricornio. Mensaje general, las dudas que tienes en cuanto a un dinero que tiene que llegar o una situación buena que tiene que llegar a tu vida se van a ir aclarando. Mantén la calma, Capricornio, no te adelantes a nada. Bien. Y no actúes como los demás actuarían. O sea, eso sí es cierto que sale clarísimo. Dice, no actúes como actuarían otras personas. Capricornio, yo también te tengo que decir que, bueno, yo a lo largo de tu tirada he presentido mucho a una mujer que tuvo durante mucho tiempo problemillas con el tema del corazón, como que esto, no sé si es que fue de nacimiento o siempre tuvo problemitas con esto. Y esta mujer me sale como pidiendo atención o llamando tu atención, bien, una de dos, o está llamando tu atención o quiere que tú la valores en algo, Capricornio, que puede ser eso perfectamente. La letra M, Capricornio, está marcando mucho. Vivía al lado de un familiar muy allegado a ella. Vamos a ver, como una casa pero dividida en dos, pegadas, ¿no? O sea, una casa, vamos a hacerlo así. Es una casa, lo que pasa que en su momento se individualiza, ¿no? Esa casa. Y de ahí se sacan dos viviendas. Y al lado de ella vive o vivía alguien muy cercano a ella. Bien, Capricornio, ya sabéis que este tipo de mensajes, Capricornio, me gusta que os lo quedéis, los que de verdad os sintáis identificados con ellos. Capricornio, te voy a dar un número, el número 86 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte, mi queridísimo Capricornio. Que te mando un besito fuerte, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.